Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Pablo Albarán Chol, soy pediatra de Clínica Alemana de Santiago, con diplomado en medicina deportiva tanto de adultos como infantil. Y bueno, quiero agradecer la invitación a este importante curso de actividad física en la mujer. Quiero felicitar a los organizadores por esta iniciativa y básicamente lo que les quiero mostrar es un abanico como bien general de aspectos relacionados al deporte durante la niñez y la adolescencia, a la actividad física. ¿M? Los temas que vamos a tratar en el día de hoy son fundamentalmente los beneficios que podemos encontrar en la actividad física en niños, niñas y adolescentes, las recomendaciones y estadísticas de participación que existen en general, ¿ya? Vamos a mostrar alguna realidad nacional, fundamentalmente. Algunos aspectos de fisiología y etapas del desarrollo que son importantes para, digamos, fundamentalmente poder programar, por ejemplo, una cierta actividad física en un niño. El efecto del COVID-19, que sin duda tenía un impacto bueno, brutal en la población y especialmente en este grupo de edad. Y voy a terminar con algunos aspectos importantes sobre las barreras para la participación deportiva, que vamos a ver que pese al fomento que hay de la actividad física en general, o los intentos que hay de fomento de la actividad física en el grupo de adolescentes, existe un porcentaje importante de no actividad física. ¿Cuáles son los beneficios entonces? Los beneficios fundamentalmente son amplios, que no los vamos a poder encontrar en un fármaco, por ejemplo, en un medicamento, sino que los beneficios de la actividad física en el deporte son fundamentales, básicamente en la prevención de enfermedades crónicas, en la mejoría muchas veces de parámetros de si una enfermedad ya está instaurada o instalada, y finalmente va a tener un efecto terciario, que es lo que queremos tratar de hacer todo, es transmitirle a nuestras generaciones futuras hábitos y con una conducta deportiva. Desde el punto de vista cardiovascular, hay mejorías notorias o beneficios notorios en la actividad física, fundamentalmente en la modulación de la presión arterial, mejoría de los volúmenes y del gasto cardíaco, ¿ya? Desde el punto de vista metabólico, existen mejorías e impactos de la actividad física, aunque sea ligera, en los niveles de insulina, los niveles de glicemia, en la obesidad, por supuesto. Hay trabajos muy interesantes hechos con niños obesos que los podemos analizar en un futuro, o si existe alguna pregunta, por supuesto, los podemos ver. Desde el punto de vista psicológico, el impacto es bastante inmediato de la actividad física sobre el rendimiento cognitivo de los niños, niñas y adolescentes, sobre alteraciones de salud mental como la depresión, ansiedad, ¿no es cierto?, sobre el sueño. Desde el punto de vista social, permite la inmersión o interacción social de mucha mejor forma y estableciendo redes de conexión de mejor calidad con el deporte. Hay mejorías sobre la masa ósea y sobre la densidad ósea, que es muy importante para prevenir fenómenos de osteopenia u osteoporosis a futuro. Eh, bueno, ¿para qué hablar los beneficios que tiene sobre patologías como el cáncer? Y el deporte en la adultez tiene un beneficio o el desarrollo de actividad física en las primeras etapas de la vida va a hacer que esa persona tenga mucha mejor adherencia a realizar actividad física en la adultez y secundariamente ver todos los beneficios en las etapas finales de la vida que hemos conversado. Entonces, la actividad física tiene, quiero resaltar con esta diapositiva, que tiene impacto en orgánico múltiple, pero además, una cosa que nosotros tenemos que poner de mucha atención actualmente es el tema de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, mejorando la actividad física, el desempeño académico, la función cognitiva, la autoeficiencia o autoconcepto también físico, que es muy importante para también incorporarse a alguna actividad física futura,
les permite desarrollarse socialmente y desarrollarse con pares, ¿no es cierto? Bajar la posibilidad de patologías de salud mental como la depresión y el abuso de sustancias. La OMS, el año 2019, estableció la guía en el grupo entre 5 y 17 años y estableció recomendaciones, ¿no es cierto?, mundiales sobre la actividad física que debe ser desarrollada al menos 60 minutos en forma de actividad física que sea moderada o vigorosa, ¿ya? Este nivel de intensidad lo vamos a poder ver en la siguiente diapositiva, ver cómo medir el nivel de actividad física para poder predecir si esta se está desarrollando de una manera muy ligera o más intensa. La actividad vigorosa o intensa, la recomendación es que se desarrolle por lo menos 3 días a la semana y 2 a 3 veces a la semana que haya actividades de fortalecimiento muscular y óseo. Esta recomendación finalmente estableció que el 23% de los adultos y el 81% de los adolescentes entre 11 y 17 años no la cumplen o no cumplen esta recomendación, cosa que por supuesto es muy preocupante. ¿Cómo podemos medir entonces la actividad física? La actividad física la podemos medir a través de distintos parámetros, ¿ya? Lo que me interesa destacarles es la escala que se ve que es como un Borg modificado, que se llama, que es una escala que se llama EP-Infant, en que participó gente chilena en su elaboración, fundamentalmente que es la autopercepción del ejercicio realizado, o sea, cuán cansado estoy con la actividad que estoy realizando. Y eso lo podemos catalogar, ¿no es cierto?, en una escala, en esta escala que se llama EP-Infant, que tiene una correlación con la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un niño está realizando una actividad ligera, probablemente esa frecuencia cardíaca va a estar menor a 145, por ejemplo, y va a tener la posibilidad de comunicarse. eh, lo que se llama el denominado talk test, que es la posibilidad que tiene el niño de hablar durante el deporte. Entonces se correlacionan esos 3 parámetros y nos permite de esa forma medir la intensidad del deporte realizado. Lo podemos medir a través de unidades, o que se denominan MET, de equivalente metabólico, de gasto metabólico. No quiero ahondar mucho el tema, pero es el consumo calórico realizado y esos METs o consumos metabólicos tienen una correlación con el tipo de deporte. Eso está publicado, ¿no? Hay distintas actividades, distintos deportes que tienen unos METs definidos. Por lo tanto, puede ser también que yo quiera realizar cierto tipo de deporte porque tiene tanto gasto metabólico, tantas unidades de gasto metabólico. ¿Mm? Y por último, podemos medir en laboratorio el consumo de oxígeno máximo, que se mide en un treadmill o en un cicloergómetro, en que podemos evaluar la intensidad del deporte. Si hablamos de consumo de oxígeno menores al 65%, la intensidad del deporte es leve. Moderado cuando se mueve entre el 80-85% o submaximales, y maximales cuando se desarrollan con consumo de oxígeno sobre el 80%, eso se puede medir y también tiene correlación con la frecuencia cardíaca máxima. La encuesta nacional de actividad física y deporte realizada durante el año 2019 muestra una realidad bastante preocupante a nivel del índice de actividad física o cuán activo es este grupo de edad. Por ejemplo, encontramos que activos son el 16.5% de los niños, niñas y adolescentes evaluados, con niveles algo superiores de actividad en hombres versus mujeres. Por ejemplo, el 18% se ve en el gráfico de la derecha de la población en este grupo de edad es activa, vale decir, cumple la recomendación de 60 minutos diarios de actividad física, y el 14% de las mujeres se comportan como activas. Son porcentajes igualmente bajos, pero no muy distantes de la realidad también internacional. Y el índice de actividad física finalmente llegó a la conclusión de que el porcentaje de inactivos que se ve en la tabla de la derecha, entre el grupo, por ejemplo, entre 13 y 17 años, llega a un 60%.
El mapa nutricional de la CONAEP del año 2020 también muestra cifras en función de una encuesta realizada en colegios públicos de Santiago y regiones, en que el porcentaje de malnutrición por exceso llega, por ejemplo, en quinto básico a un 64%, en primero medio a un 47,8%. Eso quiere decir que tenemos porcentajes de malnutrición por exceso cercanos al 54%, lo que habla en el fondo también del impacto que tuvo por lo menos la pandemia durante el primer año, porque esta encuesta fue liberada o fue publicada a fines del 2020, con un aumento de 2%, de 2 puntos porcentuales respecto a la encuesta del 2019. O sea, hay un aumento preocupante y significativo de los porcentajes de malnutrición. Encontramos además porcentajes de bajo peso que subieron, porcentajes de bajo peso y de nutrición que subieron, cotejando el 2019 y el 2020, y eso habla también de alguna forma, del poco o menor acceso que tuvo la gente de menos ingresos o la población de menos ingresos a alimentos. Respecto a la fisiología de los niños que hacen deporte, se ha demostrado que los niños en general son predominantemente oxidativos, tienden a realizar actividades o tienen la capacidad de realizar actividades de resistencia con una mejor capacidad oxidativa muscular, fundamentalmente con mayores densidades mitocondriales, lo que mejora esta capacidad oxidativa. Tienen un mayor porcentaje de fibras musculares tipo 1, lo que va a aumentar su capacidad oxidativa fundamentalmente aeróbica, mayor resíntesis de fosfocreatina, lo que va a permitir hacer también actividades de alta intensidad con recuperación rápida de los niveles de fosfocreatina que participan en ese tipo de actividad más anaeróbica y con mejor recuperación del pH. Secundario, por ejemplo, una acidosis en una intensidad mayor del ejercicio. Presentan además menor fatigabilidad muscular, menor capacidad anaeróbica, fundamentalmente también por la tendencia a hacer metabolismo más oxidativo, con mayor cantidad de fibras musculares tipo 1, menor eficiencia mecánica y menor tasa de sudoración, lo que es importante cuando el niño, por ejemplo, o el adolescente se expone a ambientes muy calurosos, ¿no es cierto? Tiene menos tasa de sudoración, lo que se puede generar aumentos de temperatura fundamentalmente mayores. O sea, los mecanismos de eliminación de calor de alguna forma son menos eficientes. Las características del proceso de maduración de las niñas en general, fundamentalmente el peak high velocity en crecimiento ocurre fundamentalmente cerca de los 12 años en promedio, o sea, el aumento en talla, el pic de aumento en talla ocurre cerca de los 12 años. El aumento de peso en general, el mayor aumento de peso se produce medio a un año posterior a este peak high velocity, y el incremento de estrógenos atenúa ya durante la adolescencia la secreción de GH y de su efector metabólico que es la IGF-1, llevando a un enlentecimiento entonces en el crecimiento de la masa muscular y aumento del porcentaje de grasa corporal, fundamentalmente a nivel ginecoide, ya con una distribución ginecoide. ¿Cuáles son las características de las niñas y adolescentes deportistas? En general, manejan, esto obviamente va de acuerdo al tipo de deporte que hagan, pero manejan relaciones entre peso y talla, que fundamentalmente se puede ver a través del índice de masa corporal, bastante promedio, tallas bastantes en la media o más altas que el promedio. Niñas, por ejemplo, que participan en deportes como básquetbol, vóley, remo, natación y atletas de pista, tienen en general patrones de crecimiento y maduración promedio. Las niñas atletas en general alcanzan menarquias dentro de la promedio de la población general. No dista mucho, obviamente eso va a depender de muchos otros factores, pero las niñas gimnastas y bailarinas de ballet, por ejemplo, son grupos obviamente mucho más seleccionados, tienen ellas menarquias más tardías, en general 2 a 3 años más tardíamente que otras atletas y el grupo que no hace deporte.
El peak height velocity y la maduración en general ocurren más tardíamente también. Hay teorías de que un menor ingreso calórico, especialmente en este tipo de deporte, generan alteraciones neuroendocrinas que llevan a, a este comportamiento de los fenómenos madurativos, sin demostración de que el deporte en sí o el entreno, el entrenamiento tenga un impacto sobre la talla o sobre el peso. Y hay evidencia sobre eso. ¿Cuáles son las características fisiológicas de las niñas en términos de fuerza? Fundamentalmente eso referido a fuerza isométrica, o sea, fuerza de carga, fundamentalmente sin modificación de la longitud de la masa muscular. Entre los 13 y los 15 años ocurre un crecimiento lineal, mucho mayor o exponencial en los niños o los adolescentes hombres. El pic de aumento ocurre luego del peak height velocity en general, o sea, se produce el crecimiento de talla y el aumento de fuerza ocurre posteriormente. En cuanto a la flexibilidad, durante la infancia la flexibilidad muestra, hay un ligero descenso comparativo, pero luego empieza a aumentar durante la adolescencia en niñitas y adolescentes y llega a un plató aproximadamente a los 14, 15 años y ahí se mantiene. Y el consumo de oxígeno máximo tiene un aumento progresivo de la infancia en ambos sexos, alcanza un plató en niña y adolescente entre los 14 a los 15 años, que también es coincidente con el peak height velocity, que en términos generales esto nos puede permitir programar el entrenamiento por ejemplo, de un niño en estas condiciones que haga un deporte a lo mejor más estructurado, más organizado. El efecto de la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto importante a nivel mundial, fundamentalmente en niños, niñas y adolescentes con un incremento de las tasas de sedentarismo, ¿no es cierto?, por el uso de pantallas, ¿no es cierto?, la poca conectividad social que hubo en este periodo, aumento de la prevalencia de obesidad, como veíamos, especialmente en los niños entre 5 y 9 años y los de menores ingresos, y en los participantes en deporte, por ejemplo, deportistas de élite, aumenta el riesgo de lesiones deportivas. Me ha tocado ir a un apoyo que hacen los deportólogos, especialmente infantiles, traumatólogos infantiles a Cobresal, un equipo de fútbol en Puente Alto, y la verdad que la mayoría, el 80-90% de los futbolistas, en el fondo, que se lesionan, lo hacen de carro, o sea, con lesiones musculares, básicamente por efectos del desentreno. Ujú. Y eso también, obviamente, el COVID-19 ha tenido un impacto en la salud mental de los adolescentes. Los cambios fisiológicos que se producen por este desentreno que mencionaba previamente son bastante importantes. Están publicados cambios ya con menos de 4 semanas de desentrenamiento. eh, Se producen ya modificaciones que son importantes desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, disminuciones del consumo máximo de oxígeno entre un 4 y un 14%, pérdidas o disminuciones del volumen expulsivo, que se traduce en menor gasto cardíaco hasta el 12%, incrementos de la frecuencia cardíaca. El mecanismo adaptativo de los deportistas en general hace que la frecuencia cardíaca sea más baja y acá se produce un incremento hasta un 10% en ejercicios máximos y submáximos, lo que obviamente se va a traducir en, eh, detenciones y fatiga precoz, disminución del volumen respiratorio hasta un 10 a 12% en atletas bien entrenados, y disminución de hasta el 12 al 14% en la fuerza muscular y con pérdidas de fundamentalmente masa muscular. Esta masa muscular perdida va a tener un efecto importantísimo en los niveles de insulina, en los niveles de glicemia, siendo el músculo un órgano básico en el manejo de la glucosa, consecuencias metabólicas, por ejemplo, el aumento de la obesidad, el aumento de peso, disminuye las tasas de lipólisis y lo que ya mencionábamos, la disminución de la masa muscular. Quiero mencionar brevemente el protocolo de retorno al deporte del COVID-19, que está plenamente vigente. Este protocolo
se lanzó el año 2020 por la Sociedad de Medicina, Chilena de Medicina Deportiva, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad Chilena de Kinesiólogos de Chile, y en el fondo establece un poco las pautas de retorno eh, a la actividad física en niños, niñas y adolescentes que hayan tenido contacto o que hayan tenido una prueba positiva para COVID-19 y haya estado sintomático. Lo que quiero destacar del flujograma de la derecha básicamente es que los niños, niñas y adolescentes que hayan tenido COVID-19, ya sea leve, en su grado leve, o que hayan requerido hospitalización con cuadros más moderados o severos, en general requieren un seguimiento por un equipo capacitado, que pueden ser deportólogos, cardiólogos, broncopulmonares, etcétera, o médicos relacionados al deporte, supervisión del paciente y, por otra parte, la consideración, sobre todo si fue un COVID hospitalizado, de realizar pruebas complementarias. Vale decir, por ejemplo, en la línea central del flujograma, un paciente que haya tenido COVID-19 leve con pocos síntomas tiene que estar, luego de haber terminado los síntomas, mínimo de 2 semanas sin actividad física. Hay que hacerle un seguimiento posterior al alta de los síntomas o al alta del paciente y considerar la realización de un electrocardiograma de reposo. Si ese electrocardiograma es normal, el paciente está autorizado para realizar un retorno deportivo que también tiene que ser gradual. Y si ese electrocardiograma está anormal, ese paciente entra a estudios complementarios que incluyen electrocardiograma de reposo, ecocardiograma, Holter, por ejemplo, de arritmia, Holter de 24 horas, laboratorio, en que incluye básicamente enzimas cardíacas, ¿no es cierto?, troponina, ferritina, pero ese paciente requiere un estudio posterior. La evaluación preparticipativa deportiva, publicada por la Academia Americana, en la última actualización se hizo el año 2019. Esta evaluación preparticipativa ya se viene desarrollando desde el año 1992 por el grupo de deportólogos de la Academia Americana. La idea es que es una encuesta fundamentalmente que debe estar incorporada a la supervisión de salud de la escolaridad adolescente a partir de los 6 años. Hay que tratar de hacerla con una frecuencia cada 2 a 3 años. No es necesario, por ejemplo, que la realice necesariamente un pediatra o un médico deportólogo. Podemos capacitar, y en Estados Unidos se capacitan nutriólogos, médicos generales que pueden realizar esta encuesta con el fin de fundamentalmente generar un pase deportivo final y poder, durante la encuesta, tratar de detectar alteraciones médicas que puedan, de alguna forma, alterar la posibilidad de que ese paciente pueda realizar actividad física. Las anormalidades más comunes encontradas son la hipertensión arterial, y alteraciones visuales, y hasta el 14% de los encuestados necesitan, en general, examen o evaluaciones secundarias. Cerca del 98% califican para participar en el deporte que desean. Este formato termina finalmente con un pase deportivo que debe firmar el tutor, el cuidador también del paciente y el médico que realizó la encuesta. Nosotros tenemos adaptada una encuesta a la clínica, en el fondo, fue una encuesta que realizamos durante el año 2020, adaptada. Este flujograma está ahí guardado, esperamos poder publicarlo luego. Las influencias en la participación deportiva son muy importantes, son básicamente multicausales y generan rangos de participación que lamentablemente con el paso del tiempo y a mayor edad, los porcentajes de participación deportiva tienden a ser menores en niños, niñas y adolescentes. Hay factores personales, factores biológicos, factores psicológicos y factores ambientales o sociales que intervienen o que generan una barrera
negativa en este caso para la participación. Los niveles de actividad, como lo dice este estudio, decrecen sostenidamente desde los 6 años hasta la adolescencia. Este estudio es bastante interesante, fue un grupo que a través de una encuesta, esto fue el año 2017, evaluó las barreras para la participación voluntaria en deporte en niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Se hizo una revisión de la literatura entre junio del 2015 y noviembre del 2016 y se encontró que 22 estudios cumplen los criterios de inclusión. Esta encuesta o todas estas encuestas, en el fondo que se encontraron, se desarrollaron en un ambiente escolar, clubes deportivos y en la comunidad. Y se encontró que las barreras más frecuentes fueron el tiempo, el costo, ¿no es cierto?, el desplazamiento, el transporte, por ejemplo, o el costo de la actividad, la posibilidad de oportunidad, accesibilidad, ¿no es cierto?, que también había una influencia ahí socioeconómica, y la presencia o no de pares o de amigos dentro del deporte, que sobre todo, por ejemplo, para las niñitas tenía más importancia. O sea, si mi amiga está presente en el determinado deporte, yo voy. Si no, la mayoría tenía reticencia a iniciar una actividad física si no había un par o una amiga dentro del deporte. Este artículo es de un grupo nacional de la Autónoma de Chile y la Católica del Maule. Tomó el CIMSE del 2012 con un N muy grande, 23.180 estudiantes, el CIMSE del 2012 de octavo básico, y encontraron o evaluaron que el 32% de los adolescentes sedentarios dice que sus padres no los alentaban a practicar deporte. Eso superior al 28.4% que reportaban que sus padres eran físicamente inactivos, ¿ya? Y ambos factores se comportaron como superiores en preponderancia al estímulo que podía realizar el profesor de educación física o el profesor o el coach de la actividad física. Esto es independiente de la edad, sexo y de la condición física que tuviera el adolescente o el niño o adolescente en cuestión, ¿ya? Por lo tanto, un estudio que nos muestra que fundamentalmente el factor de estímulo que generan los padres, incluso no siendo los padres participantes de alguna actividad física o no siendo deportistas, sino que el simple hecho de motivar a un niño, niña, adolescente a realizar actividad física hace que tenga muchas más posibilidades de incorporarse a ella. Bien, muchas gracias. Cualquier duda o pregunta que surja de esta presentación la vamos a comentar y a evaluar en la mesa redonda que se va a generar posteriormente a este módulo. Muchas gracias, un gusto, que estén muy bien.